Tardes o buenas noches con todos, dependiendo de dónde se conectan o nos escuchan. Mi nombre es Mariela Camargo, soy la coordinadora del grupo de Mujeres TIC de Metarred Perú y junto con mis compañeras Silvia Lavandera y Estrella Moreno guiaremos este espacio. El día de hoy se desarrollará un webinar organizado por el grupo de Mujeres TIC de Metarred TIC Perú titulado Rompiendo Límites, Mujeres al Frente de la Revolución Digital en Latinoamérica, dirigido principalmente a instituciones de educación superior iberoamericanas. El objetivo del evento, en el marco del Mes de la Mujer, es generar un espacio de conversación e inspiración entre mujeres líderes en el ámbito tecnológico e innovación educativa, compartiendo experiencias reales de transformación digital en diferentes países de la región. A través de sus historias de éxito y aprendizaje, se busca empoderar a más mujeres a incursionar y liderar en el ecosistema tecnológico, incentivando la colaboración, la creación de redes y el intercambio de soluciones que aporten al desarrollo digital de Latinoamérica. Para ello tenemos a 5 grandes mujeres y lideresas de la educación en el Perú. 3 de ellas nos acompañan como panelistas y 2 compañeras que moderarán este webinar. En primer lugar, tenemos a Marushka Chocobar, miembro del Consejo Directivo de Perú Sostenible y exsecretaria de Gobierno en Transformación Digital del Perú. Marushka, junto a un extraordinario equipo, lideró la Política Nacional de Transformación Digital, la creación del Laboratorio Nacional de Innovación Digital y la Ley de Inteligencia Artificial para el país. Asimismo, impulsó el programa de Niñas Digitales y la Alianza por una Internet Segura. Actualmente, Marushka preside el Comité de Economía Digital de la Cámara de Comercio Internacional Capítulo Perú y es consultora en transformación digital e inteligencia artificial en organizaciones internacionales y de la sociedad civil y enfoca todos sus esfuerzos en el impulso de la participación de mujeres en tecnología y la protección de niños, niñas y adolescentes en Internet. Bienvenido, Mariuska. Nora Lisenberg, ella es consultora en tecnología e innovación educativa, argentina. Nora Lisenberg es consultora en tecnología educativa y desarrollo de talento, acompañando a los equipos humanos en la transformación digital. Su experiencia incluye la coordinación del grupo de trabajo de mujeres TIC de Metarred Argentina y tareas de gestión en los roles como decana, rectora y directora de estudios. Además, Nora es consultora y como consultora su experiencia incluye organismos globales, regionales y agencias gubernamentales. Bienvenida, Nora. También tenemos a Salva Jalife, ella es CEO de Centro de México Digital, tiene un profundo conocimiento de políticas y regulación de las telecomunicaciones y radiofusión, ya que trabajó muchos años para el gobierno como reguladora y subsecretaria haciendo política pública para el sector de telecomunicaciones y las tecnologías de información. Ella cuenta con más de 35 años de experiencia como consultora de tecnologías de información y las comunicaciones en América Latina, Europa y la región Asia-Pacífico. En el 2024, Salma recibió el Premio Nacional de Ingeniería 2023 que otorga el Comité del CIME, el Colegio de Ingenieros de México. Además, en el 2023, Forbes publicó que es una de las 20 expertas de inteligencia artificial en México en categoría gobierno. Entre los años 2020 al 2022, formó parte del equipo de expertos mexicanos ante la Global Partnership for Artificial Intelligence. En julio del 2022, fue ganadora del premio Mujeres en la Economía Digital en la categoría de Comunidad, otorgado por Ally, BIT, CEPAL y Conexión Américas. En marzo del 2021, creó el Centro de México Digital para la Transformación Digital centrada en las personas y en las MIPES y pymes. Ha publicado ya por 3 años el Índice de Desarrollo Digital Estatal de México. Ha hecho un diagnóstico para empresa denominada Digitalízate, además de los principios para el desarrollo confiable de la inteligencia artificial en México. El informe sobre la brecha digital de género en acceso, asequibilidad, uso y competencias digitales en México y el Plan de Transformación Digital en México. Fue subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del 2019 al 2020 y comisionada de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones con la responsabilidad de Área de Ingeniería y Tecnología del 2003 al 2006. Gracias,
a ustedes por acompañarnos. Y antes de dar paso a esta moderación de este evento, quisiera presentar a nuestras moderadoras del día de hoy. Tenemos a Silvia Lavandera. Silvia Lavandera es psicopedagoga por la Universidad de Huelva, España, ingeniera de medios para la educación por la Universidad de Poitiers, Francia, y doctora internacional en tecnología educativa. Ha desarrollado su labor profesional con una visión global desde hace más de 15 años que avalan su trayectoria en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos, gestionando y liderando las áreas de calidad y transformación educativa en diferentes universidades. Su expertise se enfoca en acompañar en diferentes instituciones de educación superior en el diseño de modelos educativos de referencia y en el diseño de la visión de futuro, así como la revisión de políticas educativas asociadas a la educación a distancia. Y finalmente, Estrella Moreno. Estrella Moreno es especialista en gestión educativa, formación y desarrollo con experiencia en innovación y transformación digital aplicada a entornos académicos y corporativos. Estrella, como jefa de contenidos académicos en Certus, lidera proyectos estratégicos de formación alineados con las tendencias del mercado. Cuenta con un MBA en ADA Business School de Barcelona y cursa una maestría en tecnologías educativas en el Tecnológico de Monterrey con especialización en educación educativa y experiencia del usuario. Bienvenidas a todas y adelante, Silvia. Gracias, Mariela. Y por supuesto, bienvenidas tanto a Salma, a Maruska y a Nora. Para nosotros es un placer que estéis aquí en el marco de Mujeres TIC de MetaRed de Perú, para que podamos seguir pues, compartiendo y sumando en iniciativas que visibilicen vuestro rol y las chicas pues, puedan seguir teniendo ejemplos a seguir, ¿no? Que de eso yo creo que se trata todo este tipo de eventos. Bien, vamos a dividir este webinar y los 50 minutos que tenemos por delante en dos partes. Una primera parte que la vamos a enfocar en vuestras propias historias de éxito y en las trayectorias que tenéis, y una segunda donde vamos a conversar un poquito más sobre la transformación digital y cómo el sector público, la academia y la innovación están considerando el rol de las mujeres, ¿no? Para seguir de alguna manera pues sumando, contribuyendo a esa transformación y a esa equidad en este mundo de transformación digital. Y si os parece, vamos a empezar con Maruska, para así también tener un orden y que sea más sencillo para nuestros espectadores. Maruska, nuevamente bienvenida. Cuéntanos un poquito, ¿cómo iniciaste tu carrera en el mundo de la tecnología y sobre todo cuáles han sido tus principales retos en el sector público? Bien, muchas gracias Silvia, muchas gracias por esta invitación a MetaRed TIC. Muy contenta de compartir con mis compañeras este panel y sobre todo inspirada en lo que tú acabas de comentar, cómo es que nuestras historias, con las buenas y las malas, puede servir de inspiración también para muchas mujeres que están pensándolo o que no lo han pensado nunca, pero que pueden encontrar en lo digital esa transversalidad para lograr sus objetivos. Y quisiera comenzar ahí de manera muy rápida, comentándote que, bueno, primero yo soy ingeniero industrial. En mi país, yo soy de Piura, que es una zona del norte del Perú. De hecho, no soy de la capital, no soy de Lima. Así que los retos venían y siempre han venido a mi vida profesional desde una serie de perspectivas, ¿no? Entonces, comentar también que yo creo que a mí me conecta lo digital por el propósito que podemos ponerle a la tecnología. O sea, la tecnología debe estar al servicio de las personas y así creo que comencé a construir mi carrera con una mirada un poco de procesos y de todo lo que implica la ingeniería industrial, pero siempre pensando en que la tecnología podía permitir que hagamos las cosas más rápido, de manera más eficiente, lograr masificar, ¿no?, servicios o lograr llegar a gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, así he tenido grandes oportunidades, de verdad que he sido muy afortunada todos estos años por tener las oportunidades de poder liderar algunos proyectos que tenían como objetivo final beneficiar a muchas personas. Y no importa, una vez escuché esta historia que habla de si es una la persona beneficiada, pues eso vale la pena, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad, por ejemplo, trabajé en Microsoft unos años, de liderar un proyecto para traducir Office y Windows a quechua, cuando en ese momento pues Office y Windows era la manera en la que uno se conectaba con el mundo digital y podía entrar. Entonces llevar a más de 3 millones de peruanos y peruanas quechohablantes, llevarles este Office y Windows
en quechua fue una gran motivación a mí dentro de esta compañía, y luego comenzar a mirar que en Ecuador también había una variante de quechua, y en Colombia, y en Chile, etcétera, ¿no? Entonces, de la misma manera, ya cuando entré al sector público, comencé a sentir que efectivamente había, o sea, en el sector público se puede tener esa gran expansión de lo que uno puede tener como propósito en la vida, ¿no? Entonces uno puede, es como arrojar una piedrita en el mar, y esa onda expansiva es lo que te da el sector público. Y bueno, en el sector público tuve la gran oportunidad, como bien se ha comentado cuando leían un poco la bio, de liderar este programa de niñas digitales y miren, mezclado un poquito entre cómo podemos hacer que cada vez más niñas se interesen por la ciencia, la tecnología, la innovación, y mezclado con cómo les damos herramientas para protegerse en el mundo de Internet, ¿no? Entonces, así como en pie de lucha, ver, oye, tiene gran oportunidad en el mundo digital, pero también hay riesgos y hay que prepararnos para eso. Entonces, ahí se combinó con el programa Internet Seguro. Entonces, nuevamente, siempre con un propósito detrás, creo que es lo que a mí me ha llevado en este camino. Y en esta primera parte quisiera terminar con este mensaje, que no importa si uno estudia ingeniería, o derecho, o comunicación, o no sé, administración, lo que importa es seguir mi vocación, mi profesión, y transversalizar lo digital para lograrlo más rápido, con mucha más amplificación, y sobre todo con ese propósito de servir a las personas. Eso es, Silvia. Bien, muchas gracias, Maruska. Seguimos un poquito con Salma, quien también ha tenido bastante experiencia en el mundo de la gestión pública. Y Salma, te queríamos preguntar, ¿cómo consideras que se puede fortalecer la participación femenina en estas áreas de transformación digital? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar con ustedes en MetaRed TIC Perú. Eh, en realidad, yo fui de las que abrió brecha, entonces yo tengo muchos más años de los que tienen quienes me acompañan, y éramos pues muy pocas mujeres las que nos dedicábamos a todo esto. Entonces, lo importante era irse posicionando, y creo que es muy relevante lo que dice Marushka de seguir nuestras vocaciones. Mi vocación también, yo soy ingeniera en computación y tengo un posgrado en telecomunicaciones, entonces mi vocación estaba orientada a hacer alguna actividad de ingeniería que particularmente expandiera esta ola de la que habló también Marushka en el sector público. Entonces, ¿cómo podemos trabajar haciendo políticas públicas? Es una labor que se hace desde el gobierno, pero no es labor exclusiva del gobierno. Creo que hoy en día tenemos la ventaja de que el Internet nos trajo un tema que se llama el multi-stakeholder, o todas las partes interesadas, que es involucrar a la industria, a la academia, a la sociedad civil, y a todos los interesados en que se construyan ideas que plasmen o que se conviertan en soluciones para el interés público, ¿no? Entonces es muy importante que ya desde donde estemos pongamos nuestro granito de arena y trabajemos en construir una sociedad, pues como la vemos reflejada en el porcentaje de participación o en el porcentaje de género que hay en el mundo, ¿no? Somos 50% mujeres, 50% hombres, y pues a lo largo de muchísimos años la construcción de la política pública y de la toma de decisiones se ha dado solamente por hombres. Entonces es muy importante que pensemos que si no incorporamos este 50%, vamos a tener una verdad a medias. Entonces es relevante el atraer desde etapas muy tempranas. Yo considero que desde preescolar inclusive necesitamos estar trabajando con niñas y con mujeres, porque vienen estos estereotipos o estas idiosincrasias que se tienen de que la mujer tiene que estar diseñada para hacer ciertas labores. Y no, hay que romper con eso, y desde el ámbito familiar, desde el ámbito escolar y desde el ámbito profesional, trabajar en que las mujeres podemos hacer
prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, creérnoslo, tener una autoestima muy grande, eso es muy importante. Y también ir construyendo esa sororidad que no sé cómo se le llame en los hombres, pero ellos la tienen de facto, o sea, no la practican, pero la tienen y nosotras sí necesitamos construirla para que vayamos haciendo este camino mucho más sencillo a las que nos vienen siguiendo, ¿no? Ese sería mi mensaje. Gracias, Alma. Interesante lo que comentas. Nuestra tercera invitada es Nora. Nora, desde la academia, cuéntanos cómo has integrado la investigación académica con la transformación digital y cómo ves la realidad de las mujeres en la ciencia y en la tecnología en Latinoamérica. Gracias, Estrella, y gracias, colegas de MetaRed TIC Perú, por la invitación. Eh, bueno, totalmente de acuerdo con lo que han dicho las colegas, ¿no? Todas hemos hecho un recorrido por distintos lugares y atravesando la tecnología. En mi caso hice primero por ingeniería en sistemas, luego profesorado de inglés, luego la educación a distancia, tecnología educativa, innovación, y uno siempre va juntando las distintas vocaciones y las distintas pasiones en los distintos momentos de la vida y va viendo que cada vez más los cruzamos por tecnología. Y en la academia, cuando uno le toca estar en lugares de liderazgo y tiene que cruzar la academia con la gestión en instituciones educativas, en el caso de MetaRed, que tratamos con universidades y con instituciones terciarias, entonces el liderazgo, las mujeres tenemos esta cualidad que también la tienen los varones, pero nosotros está muy marcado que tenemos una gran facilidad para el liderazgo horizontal. Y entonces esta integración es muchísimo más fácil cuando lo logramos a través de la creación de comunidades de práctica dentro de nuestras instituciones, con la creación de espacios donde permitimos a nuestros y a nuestras colegas experimentar, visibilizamos esas experimentaciones y esos logros y también los fracasos de los cuales aprendemos, de modo de que esa comunidad de práctica sea bien nutrida y en un ambiente seguro, confortable y de aprendizaje compartido. Y sobre todo visibilizar esas experiencias hacia el afuera, no solo hacia el adentro de la institución. Y en cuanto a la segunda pregunta, en cuanto a las realidades de las mujeres en la ciencia y tecnología, y un poquito en lo que mencionaba, por la línea que mencionaba Salma, sí, el informe de hace un año y un poquito más de la ONU nos dice, ¿no?, que hemos avanzado un montón. Yo les puedo decir que hace unos 20 años, desde el rol de liderazgo, cuando alguien llamaba para hacer una pregunta por un LMS, yo tenía que decir, los chicos de técnica me dicen que, porque si contestaba por mí, por Nora, nadie me iba a creer. Hoy la situación no es eso, o sea, ha habido enormes progresos en la sociedad y en cómo se recepciona el saber desde las mujeres. Pero sin embargo, este informe de la ONU dice que faltan como 140 años para que estemos en una relación de paridad, que tenemos un 23% menos de reconocimiento salarial por la misma tarea a nivel global y que hay todavía la mayor parte de las tareas de cuidado relativos a niños o a nuestros mayores recae 3 veces más en las mujeres. Entonces, nuestras necesidades para el desarrollo profesional son distintas y desde las instituciones educativas de superiores tenemos que hacer un esfuerzo extra para adaptarlo y promover, no solo desde los ejemplos, sino desde los lugares que habiliten a las mujeres a llegar a los lugares de liderazgo dentro de lo que es la tecnología en la sociedad, que es un campo muy bien remunerado. Qué importante lo que comentas, y efectivamente es importante la participación de todos y todas para que esto se dé. Bueno, ahora que conocemos un poco de la historia de cada una, nos gustaría abrir un espacio de diálogo entre ustedes con la siguiente pregunta.
¿Qué consideran que fue determinante para convertir estos desafíos que han compartido en oportunidades de crecimiento? Si les parece, iniciamos con Marushka. Por favor, les pido recordar el orden en responder. Gracias, Estrella. Bueno, primero, como decía previamente, tener un propósito claro, ¿no? ¿Qué queremos hacer y para qué? ¿No? O sea, ¿cómo podemos llevar todos nuestros esfuerzos? Un poco así a veces escribo cuando me piden una bio chiquita, pongo que estoy realizando todos los esfuerzos posibles, tal cual, para poder impulsar la mayor participación de mujeres en tecnología y la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, primero es tener el propósito claro y saber qué quiere hacer uno, para qué y cuándo, ¿no? O sea, con eso podemos inspirar, con el propósito. Segundo es rodearnos de equipos comprometidos, o sea, que la gente realmente trabaje como nosotros, participe como nosotros en estas comunidades que comentan Nora, Salma, en estos espacios donde a veces estamos porque queremos transformar ciertas realidades y necesitamos inspirar, entonces la gente tiene que estar comprometida. Y si hay personas que los estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo ese compromiso, ver cómo podemos hacer para poder enganchar nuevamente con este propósito. Tercero, creo yo que podemos pensar en cómo escuchamos. Espacios como estos son importantes. Pareciera que no estamos como discos rayados, siempre comentando, pero es que la brecha no se cierra. Ayer precisamente yo estoy participando en un desafío mundial de mujeres en tecnología específicamente para el sector público y ayer se cerró el concurso, en fin, la postulación. Y de verdad súper contenta porque estábamos muy poquito representados en Latinoamérica y el número creció de manera bastante importante. Entonces creo que estos espacios son fundamentales para seguir inspirando. Entonces escuchar, colaborar, compartir. Y cuarto, que creo que con esto puedo darle el pase a mi compañera que continúa, es mantener la mirada también en el futuro. O sea, el futuro, a veces nosotros decimos el futuro, la IA está en el futuro. No, la IA está con nosotros ahorita. Entonces pensamos en el futuro y pensamos en el presente. Y un futuro que en tecnología no es el 2030, es en junio del 2025, ¿no? Entonces, eso nos va a mantener activas, siempre con la mente clara, cuál es nuestro propósito, con qué grupo nos reunimos, cómo inspiramos y cuál es ese futuro que queremos. Eso es. Salma. Yo añadiría a lo que han mencionado Marushka, que es muy importante medir, o sea, es muy importante saber cómo estamos hoy. Y algo de lo que he hecho últimamente en los 4 años últimos es crear un índice de desarrollo digital, pero lo hice a nivel subnacional, a nivel estatal. ¿Por qué razón? Porque los valores cuando los mides a nivel nacional, sobre todo en nuestras sociedades que tenemos pues varios países dentro de un mismo país, como es el caso de México, tenemos 4 Méxicos diferentes, entonces había que hacer una fotografía de qué estaba pasando. Nosotros medimos el desarrollo digital a través de infraestructura, de habilidades y capacidades digitales y a través de innovación y adopción tecnológica de las empresas. Pero lo más relevante es que la información te permita ver las brechas. Y una de las brechas más importantes es la brecha de género. Y en muchos de los casos no se está midiendo cómo va el desarrollo de las mujeres en la transformación digital. Entonces era muy importante. Afortunadamente en México tenemos muy buena estadística y recolección de datos y eso nos permite pues hacer este análisis. He tratado de hacerlo para América Latina y hay unos países contados con una mano, los que tienen esta información. Entonces, sí es muy relevante que incidamos en que se mida por género, pero no solo eso. Imagínense que tenemos la medición por hombres y mujeres, pero nos falta la interseccionalidad de las mujeres. ¿Qué tanto una mujer discapacitada, una mujer que tiene una brecha o una vulnerabilidad como es hoy en día las lenguas indígenas, está pudiendo entrar en estos desarrollos o en este mundo digital? Entonces, para mí es bien importante sí ver el futuro, pero tratar de ir ubicándolo desde el presente, porque en el presente podemos
centralizar. Si tenemos poco presupuesto y tenemos que tomar decisiones de política pública o inclusive decisiones de todo el ecosistema digital, ya sea en la academia, en la industria, necesitamos conocer dónde focalizar esos esfuerzos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la academia? Y se los digo en México, pero quizá esto se refleja también en América Latina. Estamos perdiendo posiciones en carreras STEM, o sea, está bajando en hombres y mujeres, pero en mujeres más aceleradamente y quizá por lo que mencionó en un momento dado esta Nora. Tenemos demasiadas funciones que realizar, no solo la función profesional, y eso hace que nosotros tengamos que dividir nuestro tiempo o ser mucho más eficientes en menos tiempo. Entonces, en realidad, sí es importante que identifiquemos esas brechas, que identifiquemos por género dónde estamos fallando quizá, pero no porque nosotras queramos, sino porque hay cosas que hay que corregir o que hay que evolucionar hacia un futuro mucho más equitativo. Bueno, sigo y coincido muchísimo con lo que has dicho, Salma, y también con lo que estaba contando Marushka. Necesitamos medir, necesitamos hacer grupos diversos en cuanto a edades, a capacidades, a géneros, medir y también asumirnos como agentes de cambio. Si tenemos la suerte de ya estar en una posición de liderazgo, crear estos equipos horizontales, flexibles, que abran puertas, y si no estamos, si estamos en camino a hacer a puestos de liderazgo, podemos siempre empezar con nuestro entorno inmediato a promover ese cambio. Y siempre todo cambio es positivo. En la academia está habiendo una increíble oportunidad para las mujeres, porque la población, la demografía está cambiando rápidamente, la población de las instituciones de educación superior y de investigación cambia, vamos teniendo menos jóvenes y más gente que está haciendo su segunda, su tercera, su cuarta carrera. Las mujeres tenemos más expectativa de vida en general y tenemos, y también en nuestra región seguimos estando activas mucho más años. Entonces, si nuestra primera carrera fue una carrera humanística, ¿por qué no hacer la segunda en el área de tecnología y cruzar nuestras pasiones para hacer agentes de cambio en nuevas áreas, innovando en aspectos en los cuales otras personas no hayan incursionado? E inclusive dentro de academia, cuando se pensaba en los investigadores noveles, se pensaba en los jóvenes que estaban egresando de sus primeras carreras universitarias. Y hoy no es así, porque un investigador, una investigadora puede ser alguien que está haciendo su doctorado como en su segunda, en su tercera carrera, y entonces sus necesidades y sus posibilidades de ser agente de cambio son diferentes. Entonces tenemos que habilitar todas estas variantes desde las instituciones de educación superior para poder promover cambios profundos y lograr esta equidad que tanto estamos deseando y que además merecemos como mundo. Gracias, Nora, muy interesante. Vamos a entrar ahora, si os parece bien, en la segunda parte del webinar, para ahora centrarnos un poquito más en el tema de la transformación digital, propiamente dicha, y la perspectiva de género, ¿no? Entonces, en este caso, y comenzando nuevamente por Marushka, Marushka, en tu experiencia, ¿qué políticas públicas o proyectos actuales podrían impulsar mayor equilibrio de género, ¿no? En el ámbito de la tecnología y la transformación en el sector público? Claro, Silvia. A ver, yo quisiera construir sobre lo que han comentado Nora y Salma. 100% de acuerdo con el tema de medición. O sea, si no medimos, no tenemos cómo cerrar brechas, ¿no? En fin, ahí creo que estamos de acuerdo. De la misma manera, en la conformación de comunidades, porque es ahí donde tenemos el eco y cada persona es este agente de cambio que estamos buscando, ¿no? Yo creo que
un tema clave en el sector público es cómo combinamos las políticas, cómo hacemos esta matriz para que el tema de género sea transversal a todas las políticas y el tema digital sea también transversal a todas las políticas. Y ahí estamos tejiendo un hilo que nos puede permitir que hoy, por ejemplo, la política de inclusión financiera converse con la política de transformación digital, ¿verdad? Y con la política de impulso de género, ¿no? Entonces tenemos una buena, cómo podemos silvanar de la mejor manera para que todos los sectores podamos tener lo mismo en mente. Y le quiero añadir algo más, la política de protección de personas con discapacidad, o no, o sea, estos sectores donde tenemos que poner más ojo, más énfasis, tienen que ser transversales. Entonces, eso es número uno, y creo que es una práctica que puede ser muy bien dirigida en temas, por ejemplo, en el caso de Perú, por CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, que es el ente rector de las políticas públicas. Entonces, si desde arriba, en temas de políticas públicas, viene esta bajada de cómo vamos a hacer para hilvanar los grandes esfuerzos que necesitan nuestros países, principalmente en este cierre de brechas, entonces vamos a ir más ordenados. Otro tema, y es un poco la experiencia que yo he podido tener en Perú, este programa que lanzamos de Niñas Digitales, es un programa que motiva a las niñas, y les voy a contar un poquito ahí, a incursionar en el mundo de la tecnología desde una perspectiva que les genere valor. El programa termina, por ejemplo, con una dibujatón, es decir, hacen un dibujo de cómo no han aprendido a programar, a defenderse en Internet con todo una metodología que hay de Google, que es libre, en fin, simpático. Entonces, ¿cómo llevan eso a un dibujo? Y escanean este dibujo, le ponen inteligencia artificial y el dibujo se comienza a mover, ¿no? Entonces, es un viaje, una ruta que hace que vayas aprendiendo en cada camino y esas niñas le van a contar a otras niñas y comienza a hacerse un efecto multiplicador interesante. O sea, no es una clase más, ¿no? Sino es cómo puedo llevar esto yo a mi aplicación. Y luego, algo que intersecta, y más o menos con eso podríamos hilvanar lo primero y lo segundo, y es cómo logramos que en la mente de cada persona, y hay movimientos para esto fuertes a nivel internacional, con respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes en Internet, cómo hacemos que ese caballito de batalla nos una, porque o tenemos un hijo, una hija, o tenemos un sobrino, una sobrina, o tenemos alguien conocido que ha sufrido de algún acoso o alguna otra consecuencia de la baja protección de los niños y niñas en Internet. Estas políticas son transversales, Silvia, o sea, todos los países estamos en algo, lo que nos falta es unir nuestros esfuerzos. Y creo que estas redes, como bien hemos comentado, son fundamentales para que las políticas públicas tengan esa transversalidad, sobre todo en Latinoamérica. Dale, Salma. Muchas gracias. Gracias, Maruska. Salma, Yo colaboraciones regionales. Sí, sí, adelante, Ah, no, Salma. dime, ¿Quieres dime, agregar? dime. No, dime la pregunta y la hilo con lo que dijo Marushka. Perfecto, no te preocupes. Salma, ¿qué colaboraciones regionales consideras más prometedoras para escalar estas iniciativas y compartir mejores prácticas? En realidad necesitamos primero uniformar los foros internacionales y sobre todo los foros de América Latina en los que participamos. ¿Sabes cuál es la problemática de América Latina? Es que tenemos una rotación muy alta de funcionarios públicos y eso hace que no haya continuidad de los trabajos que se vienen realizando. Una región como Europa, pues tiene este grupo supranacional que es la Comisión Europea o la Unión Europea, que permite que trascienda toda actividad. Entonces eso le da mucha más fortaleza. Y a mí me duele muchísimo decírselos, pero, por ejemplo, acabo de enterarme que África ya creó su observatorio de inteligencia artificial a nivel regional y nos estamos quedando atrás como América Latina. Entonces necesitamos trabajar un poco más en incidir cuáles son estas organizaciones. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, CEPAL está haciendo una labor importante, tenemos una organización de los Estados Americanos en algunos temas y
y hay algunas reuniones que a veces tenemos con tanto Portugal y España, que son iberoamericanas, donde se plasman ciertas ideas, pero ¿qué tanto las respetamos todos los países para tener una visión regional? Todavía nos falta mucho trabajo para coincidir en ese sentido. Sin embargo, no puedo decir que esté totalmente perdido todo. En realidad, sí hemos hecho algunas estrategias regionales para ciertos temas y en realidad esta transversalidad de la que habla Maruska en el tema de género y digital, necesitamos plasmarla en todos los foros en los que asistamos, pero además no solo es única del sector digital, como bien lo mencionó, pues ya impacta en cualquier sector económico, social y cultural. Entonces necesitamos insistir nosotros quizá como embajadoras de estos temas que nos preocupan tanto, y ahí MetaRed TIC debe de jugar un papel muy, muy relevante para que esos temas se pongan en las agendas regionales y globales, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante que trabajemos tanto en nuestro sector como en los sectores que están introduciéndose en lo digital y en ampliar o abrir este abanico a la perspectiva de género y de otras brechas que estamos teniendo, como es la urbano-rural, como es las personas con diferentes ingresos y la edad y algunos otros aspectos que hacen que no tengamos esa inclusión total que queremos en nuestros países para poder tener una vida digna, para poder desarrollarnos plenamente en lo que nos guste hacer. Y sobre todo, saben que también me gustaría compartirles el tema de la asequibilidad es bien importante. Podemos tener súper conectados, podemos tener una transformación digital idónea, pero si al final del día las personas no pueden mantener, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, mensualmente pagar un acceso a Internet y tener un dispositivo pues, que le permita utilizarlo plenamente, un teléfono inteligente, una computadora, una tablet, lo que sea. Entonces ahí estamos fracasando un poco y necesitamos trabajar mucho más. Y esto se hace mucho más, ¿cómo se puede decir? Se hace mucho más complejo cuando hablamos de mujeres. En realidad, todavía hay muchísima brecha y sobre todo sabiendo que en nuestros países hay un alto porcentaje de familias que están lideradas por mujeres solteras, ¿no? Mujeres madres solteras. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar mucho por que nuestra región sea mucho más activa y porque incidamos en todos los temas y eso nos dé al final del día esta equidad que estamos buscando, ¿no? Muchas gracias, Alma. Efectivamente, coincido que deberían de ser iniciativas que no se encuentren aisladas una de otra, sino integradas, ¿no? Para que pueda generar el impacto que necesitamos. Gracias. Nora, cuéntanos cómo desde la academia y la investigación se puede fomentar la innovación educativa con un enfoque más inclusivo, especialmente para motivar a aquellas mujeres para que estudien y se dediquen a estas carreras tecnológicas. Bueno, me parece que esto último que estaba mencionando Selma es esencial. Hay un factor económico que permite una independencia económica y un crecimiento que es esencial y que tanto la academia como las instituciones terciarias que forman directamente para el trabajo, como las universidades que forman carreras, pero también dan otro tipo de formaciones más breves, más modulares, apilables, brindan oportunidades para que
de a poco y en distintos niveles las mujeres puedan hacerse de herramientas que le permitan mejorar sus ingresos en un área que está mejor pago que otras dentro de lo que es el mercado productivo o el mercado laboral. Tenemos las alternativas de trabajo flexible a través de la tecnología, pueden ir abriendo sendas en las cuales las mujeres puedan tener vías de crecimiento y vías de perfeccionamiento y redes de colaboración mutua. Por supuesto que hay muchos otros agentes de capacitación, pero tanto los terciarios como las universidades son esenciales. Y desde la academia, todo lo que es investigación para la recolección de datos, para la que habían mencionado anteriormente, que es tan esencial, y ver cuáles son las necesidades locales para el desarrollo y la inserción de esas mujeres en el mercado productivo, y entonces estimular en vocaciones en las niñas, en las jóvenes, en las mujeres de mediana edad y en las más grandes, porque las situaciones de vulnerabilidad o de necesidad de ingreso al mercado productivo están en todas las capas etarias. Entonces es muy importante y hay muchísimo por hacer, pero es realmente viable. Y así como hay iniciativas en educación financiera que mencionaban las colegas anteriormente, hechas por muchos organismos, por muchas personalidades, también es totalmente viable hacerlo en el área de tecnología. Y entonces abarcar desde lo más sencillo, desde los lugares de inclusión y de aprendizaje más básicos, hasta los roles de liderazgo en la gestión pública y en las empresas, por supuesto. Muchas gracias, Nora. Bueno, ahora las invitamos a reflexionar sobre las oportunidades que traerán tendencias, como ya las conocemos, la inteligencia artificial, por ejemplo, Big Data y robótica. ¿Cómo creen ustedes que podemos preparar a las mujeres de nuestra región para liderar estos campos? Iniciamos con Marushka. Gracias, Estrella. Bueno, así como lo ha comentado Salma y también Nora, creo que es súper importante el resolver el problema del acceso. O sea, de verdad, llevamos años hablando sobre el acceso a Internet, probablemente hemos avanzado mucho en el acceso a Internet, pero como bien comentaba Salma, las familias no tienen el poder adquisitivo para pagarse ese costo y como se comentaba también previamente, CEPAL está trabajando en esa línea. En el caso del Perú, en la política de transformación digital, hay un programa que se llama Programa de Canasta Básica Digital. Es como tener el agua, el arroz, el azúcar, pero tener el paquete de Internet, ¿no? El celular, contenidos, ¿no? Entonces, eso creo que es lo primero. Segundo, creo que es súper importante el continuar este tipo de espacios, ¿no? Espacios donde se visibilicen los logros, los aprendizajes y también los retos que podemos tener personas que estamos en este mundo, ¿no? Un poquito más caminadas, por decir así, no haber avanzado contra todos los pronósticos en este camino creo que es fundamental. Tercero, creo que mantener, quizá, miren, hace un tiempo vi en LinkedIn un post de una persona que sé que tiene un cargo súper alto y sin embargo puso un post diciendo, voy a iniciar este mes dándole mentoría a una mujer por mes, ¿no? Y dejó su número para que la gente o sea, me imagino que se le habrá llenado, pues, ¿no? El teléfono. Pero creo que eso es un gran paso que pudiéramos replicar muy bien estas redes de mentoría para poder, ¿no? Hacer esto más amplio y en la medida en que nosotros podamos, porque una historia de verdad inspira y hace que otras personas caminen por el éxito y eviten quizá algunos fracasos que pudiéramos nosotros también inspirar. Y lo último, creo que siempre tenemos que tener en cuenta el tema de los riesgos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así como estamos en esta conversación y en esta batalla permanente, ¿no? De buscar esta equidad, bueno, el mundo de Internet se sigue llenando de estos posibles sesgos que hoy la inteligencia artificial puede ser súper buena en temas, pero también puede ampliar las brechas radicalmente y creo que es algo que tenemos que tener presente para discutir también este tipo de espacios. Eso, Estrella.
Bueno, yo continuaría con el tema de, bueno, en cuanto al tema de los riesgos, sí necesitamos trabajar en hacer más accesible todos estos conceptos. Nos cae como cubetada de agua esto de realidad virtual y aumentada, el metaverso, el blockchain, la inteligencia artificial generativa, todo eso. Y imagínense nosotras que estamos en este mundo, pues lo sobrellevamos y estudiamos y entendemos. Pero ¿qué pasa con la mujer de común y corriente que está en otras disciplinas? Necesitamos bajarles la información pues, eh, lenguaje más sencillo y, por ejemplo, mucho de lo que hemos hecho en el centro en el que estoy, en Centro México Digital, es bajar a través de infografías o a través de artículos muy sencillos, qué es computación cuántica, qué es un phishing o cuestiones de ciberseguridad que deberíamos de conocer todos. Y eso ayuda muchísimo a atraer a las mujeres. Otro aspecto importante es y ya a nivel local, porque es muy importante el desarrollo local. Son importantes las políticas nacionales, pero me he dado cuenta y a raíz de la pandemia que si uno lo baja a nivel provincial, estatal, departamental, no sé cómo le llamen en sus países, y además a nivel municipal, tiene uno una reacción mucho más rápida porque está uno más cerca de la gente que en el día a día está viviendo las problemáticas y tratando de resolverlas. Y sobre todo no solo poner temas de tecnología, sino también temas de emprendimiento, temas de financieros, de inclusión financiera. No sé si lo sepan ustedes, pero México es el país que menos inclusión financiera tiene y nos gusta mucho el efectivo y no sé, o sea, y son de las cosas que primero bloquean el que uno se pueda desarrollar en el mundo digital. Entonces, hay que romper con esos paradigmas, hay que romper con ciertos estereotipos, con ciertos idiosincrasias que se han tenido a lo largo de la historia. Y aquí la transformación digital nos permite usar un vocabulario, pues, un poco atractivo por un lado, pero de involucramiento de todos los actores que participan, ya sea en una microempresa, en una organización, para que todos en conjunto vayamos haciendo esa transformación digital y particularmente la participación de las mujeres, porque, por ejemplo, hemos descubierto en estos estudios que hemos hecho a nivel de brechas de género en acceso, disponibilidad, usos y de las tecnologías de la información, nos hemos dado cuenta que la mujer se encuentra muchas veces utilizando la tecnología, pero para redes sociales, por ejemplo, o utilizando la tecnología para usos menos sustantivos que quizá no tienen que ver con temas de trabajos que te generen tanto más ingresos como más posibilidad de crecer en liderazgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante también difundir información de manera que podamos tomar decisiones más informadas, las que queremos estar desarrollándonos en este medio, independientemente de cuáles sean nuestros orígenes, ¿no? Sí, totalmente. Tal como dicen Salma y Marushka, es visibilizar, modelizar, trabajar en territorio, trabajar muy fuerte en alfabetización digital en todos los múltiples niveles que existen, desde lo más básico hasta lo más alto, alfabetizar el liderazgo en pequeñas comunidades y en grandes empresas, ofrecer un gran abanico, una gran variedad de formaciones, de modalidades muy flexibles, aprovechando la tecnología blockchain, apilables para permitir que en distintos momentos la gente pueda ir creciendo e irse formando y obtener las acreditaciones que permiten
en el mundo ir avanzando y sobre todo, que había mencionado también Marushka, también participar porque porque si no trabajamos el sesgo tan fuerte que hay, sobre todo en inteligencia artificial, lo vamos a amplificar. Hasta hace unas pocas semanas, si uno ponía en cualquiera de las herramientas, en cualquiera de los LM, dibujame una persona especialista en ciencia de datos o en tecnología, aparecía el dibujito de un varón, por ejemplo. Y no tiene la culpa el modelo, es que recoge que estadísticamente de cuánto hay en Internet. Entonces hay que participar más, hacer visible cuando ese sesgo está marcado para que estas cosas cambien. Si lo hacemos hoy, después del escándalo que se armó en Internet con eso ya no sucede. Entonces quiere decir que hay que participar y estar presente en todos lados todo el tiempo. Gracias, Nora, y realmente gracias a todas porque las intervenciones son bastante ricas. Y me quedo con esta parte de hay que estar presente, hay que participar. Hemos hablado de acciones transversales desde el mundo más público, desde la universidad o la academia, pero me gustaría cerrar este segundo bloque con una acción concreta que cada una se compromete a realizar o sugiere realizar para seguir contribuyendo desde nuestro rol o nuestros diversos sombreritos en la construcción de una transformación digital más equitativa. ¿Qué acción nos podríais compartir? ¿Qué compromiso? Bueno, yo, Silvia, seguir impulsando este programa Niñas Digitales, que como les cuento es bonito, inspirador, creo yo, pero además puede movilizar a las niñas tanto en el gusto por lo digital y cómo podemos, como dice Nora, estar presente, cosa que el modelo no se equivoque, ¿no? Tanto, al menos, y al mismo tiempo reconocer estos riesgos que hay. Yo, si puedo, cada vez que me invitan siempre hablo de esto y ver, no sé, quizá estar más presente en algunos colegios cuando me pueden invitar, padres de familia, docentes, porque desde ahí tenemos que comenzar para entender lo bueno y lo no tan bueno del mundo digital. Eso. Gracias. Salma, le damos paso. Yo diría que la mentoría es bien importante porque también el emprendimiento ayuda muchísimo a que se sientan libres de que pueden hacer algo que les gusta hacer y que lo desarrollen plenamente. Yo he mentoreado a muchísimas mujeres y eso, ¿saben qué les interesa mucho? Tener un rol, tener un modelo que seguir, y por lo general siempre nos ponen modelos de hombres, ¿no? Entonces, qué bueno que aquí hay muchas mujeres muy valiosas. Quizá debiéramos de hacer no sé, comprometerme con Metarred, hacer una lista de mujeres que pueden ser modelos para muchas niñas en América Latina y eso sería fabuloso. Pero también me gustaría también seguir algo que he visto que enriquece es seguir dando pláticas a jóvenes en seminarios y congresos, tanto hombres como mujeres, porque también hay que sensibilizar a los hombres de que este mundo es de los dos, ¿no? Este mundo estamos a la mitad, 50 mujeres, 50% mujeres, 50% hombres. Necesitamos construir nuestro futuro de la mano ambas partes, porque si las mujeres estamos convencidas y hacemos todo como debe de ser, nos falta esa parte de los hombres que también estén convencidos, que también eliminen ese acoso, esa pues agresión que no solo se da en el mundo físico, sino se está dando en el mundo digital y que quizá nos permita en el corto plazo construir un mundo con que todos los seres humanos tengamos una vida digna, ¿no? Mi parte, me gustaría sumar como aporte de que sería importante que tanto desde la academia como desde las instituciones educativas se promoviera el desarrollo de la marca personal, como dice la doctora Grotz de Metarred también, trabajar la identidad digital, la posición, la visibilidad de cada una de las mujeres que integran los distintos espacios,
para tener una presencia que construya y que inspire a otras personas, varones y mujeres, y como dice Selma, logrando un mundo un poquito más equitativo. Gracias, Nora. Oye, muchísimas gracias. La verdad que bien interesante. Mariela, no sé si te parece que pasemos a las preguntas y ahí ya le doy el pase a nuestra coordinadora de Mujeres TIC, Mariela Camargo, para que pueda hacernos llegar un poquito las preguntas antes de cerrar el evento. Sí, gracias. Bueno, más bien quisiera animarlas a las chicas a que hagan unas preguntas. No sé, todavía algunas no sé si se animan a hacer una pregunta. Por aquí tenemos un comentario de Silvana Marsilia que indica qué importante ese tema, Selma, coincido, no hay datos abiertos ni proyectos compartidos por continuidad. Muy importante el rol de MetaRed, seguimos trabajando para poner en agenda esos temas relevantes. Ahí gracias por el comentario, Silvana. A ver, vamos a ver si por aquí hay alguna pregunta. Ahora es el momento, chicas. Bueno, mientras que se van animando, de repente yo tengo una como para cerrar, y es más que todo preguntarles a ustedes. Generalmente cuando tenemos estos seminarios, lo que estamos observando es que sí, efectivamente hay más mujeres ya que se están interesando por entrar en el mundo de las tecnologías y en general en todo lo que son las carreras STEM, pero siempre se quedan en niveles medios. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál creen ustedes que sería esa característica o esas experiencias que ustedes han tenido para que las mujeres puedan llegar a niveles más digamos, ocupando puestos de liderazgo, ¿no? Sobre todo en las áreas de las TIC. Yo creo, Mariela, que o sea, si nosotros tenemos claro el objetivo de la tecnología, ¿no? Que es habilitar propósitos, metas, cómo logramos que se nivele la cancha para todo el mundo, ¿no? Podemos aprovechar la potencia de la tecnología para poder avanzar en nuestros propios objetivos que irradien a la comunidad. Creo que partimos desde ahí, ¿no? Y cómo podemos incorporar a estos equipos que a veces les faltan algunas habilidades blandas, ¿no? Que es importante para todos nosotros poder desarrollar, y eso es desde casa, desde el colegio, así que tenemos una gran tarea por delante. Gracias, Maruska. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. La primera tiene que ver con que, que podamos nosotros tener esa libertad que tienen los hombres al no tener obligaciones de cuidados, ¿sí? Quizá lo que primero que tiene que suceder es que en la casa también haya distribución de tareas pareja o equitativa, de manera que podamos tener esa libertad de poder viajar, salir y hacer todo lo que hacen los hombres y que sigan desarrollándose profesionalmente, ¿no? Y el segundo tiene que ver con que nosotros busquemos transparentar todos los procesos en donde hay oportunidad de ocupar una plaza de mayor nivel, ¿no? Muchas veces no se transparentan y además se escogen a la persona, a un hombre o a muchos hombres y nunca le dan la oportunidad a una mujer, ¿no? Quizá transparentando esos procesos nos podemos tener oportunidad. Y quizá ya como último, en tercer lugar, si estamos en lugares o en posiciones de liderazgo, pues tratar de buscar que más mujeres estén en esas posiciones de liderazgo. Y de ida Gracias, y Alma. vuelta, creo, Salma, ¿no? Porque es importante que nosotras mismas también busquemos, ¿no? O sea, si cerramos ese círculo, creo que vamos a poder Sí, avanzar también más rápido, ¿no? definitivamente. Y generar Gracias. redes de sororidad, como decíamos antes, y porque generalmente somos las segundas de la línea, ¿no? Las que operativizamos los equipos de trabajo, pero bueno, queremos llegar a ese primer lugar también, no solamente ser quienes logramos que la tarea quede hecha y con la mejor calidad, sino también estar en la primera posición, en la primera línea. Tal vez
integrando equipos multigénero, multiculturales, multietarios, podamos sacar tal vez ese miedo y reconvertir la competencia en colaboración, que es algo en lo que las chicas en general somos muy buenas, y entonces sensibilizar un poquito más a toda la comunidad. Muchísimas gracias, Nora. Estamos ya contra el tiempo, Silvia. Vamos a leer algunas más que son más que preguntas, son algunos comentarios y felicitaciones. Por ejemplo, Rosa Maenza nos dice, bueno, ella nos pide que pasemos los datos de los programas de niñas digitales del Perú y los que mencionó Salma, ¿no? A ver si por ahí tenemos algún contacto y podamos tener este tipo de información. Pero también Carmen Francia felicita y dice, excelentes ideas y vivencias. Como docente en el campo de diseño instruccional, me llevo la idea de impulsar la marca personal en los programas de formación y fortalecer el desarrollo de los estudiantes de diversos contextos. María Luisa también nos hizo una pregunta, pero creo que es muy parecida a la que acabamos de responder. Así que igual, María Luisa, te tenemos en consideración, María Luisa La Rosa. No sé si alguien más quisiera comentar. Yo creo que ya estamos con la hora, Silvia. ¿Sí? Ok, entonces de mi parte, antes, sí, Rosa Villalobos, ¿quisieras hacer una pregunta? Creo que tiene levantada la mano. Rosa, no sé si la puedes escribir. Hola Rosa, ¿nos escuchas? No, Mariela, quizás la deje por escrito porque bajó Sí. la manita. Sí. Ujú. Bueno, acá hay dos, a ver si no sé si tenemos aún tiempo para no estar, sé que el tiempo es oro para nuestras invitadas, pero hay dos preguntas que dice, ¿cuáles son los desafíos que quedan entonces? ¿Qué creen? ¿Cómo pueden resumir cuáles son estos desafíos que quedan? Que Gabriela Rojas nos pregunta por Oh, el chat. son varios, ¿no? Los que quedan. Perdón, yo estaba respondiéndome sola en voz alta. De repente podamos resumir algo como para que quede como todavía un tema para el próximo seminario. O sea, yo creo que lo que hablábamos previamente es, el desafío que queda es creérnosla nosotros mismas, o sea, no buscar esos espacios, no es tan fácil, nos podemos desanimar en el camino, y por eso son importantes las redes, ¿no? O sea, cuando estemos con un proyecto que no estamos totalmente seguras y a veces nosotros mismos decimos, pucha, no voy a tener tiempo, ¿cómo voy a hacer? O me falta estudiar, o no terminé tal. O sea, nada, no sé inglés, o sea, tantos peros que siempre ponemos, creo que hay que creérnosla, y seguir buscando esta transformación de la mentalidad en todos los lugares donde podamos estar, ¿no? Para tratar de calar, ¿no? Creo yo, el reto es grande. Gracias, Maruska. Y la última pregunta que tenemos es, tal vez no sé si Salma o Norita nos pueda responder, es, en la era de la inteligencia artificial, ¿cómo ven? ¿Cómo ven si la inteligencia artificial y todas estas innovaciones están contribuyendo realmente a cerrar la brecha o en realidad la está incrementando? ¿Cómo creen? Mm, La pueden incrementar muchísimo si no tomamos acciones. Hay que trabajar desde el diseño y por eso es importante que América Latina se involucre en el tema de diseño, eh, eh, y toda eh, eh, el ciclo de vida de la inteligencia artificial, es decir, todo el diseño, desarrollo, implementación, quien lo comercializa, quien lo usa, todos son responsables. Entonces es muy importante tratar de evitar sesgos, tratar de evitar discriminaciones, que participen las personas que en alguna medida pudieran estar afectadas por algún diseño de un modelo o de un algoritmo. Entonces es muy importante que tengamos en consideración eso para que no repliquemos todos estos sesgos. El ser humano sesga por naturaleza, ¿no? Porque no tiene todo el conocimiento ni toda la verdad. Entonces llega a sesgar de acuerdo a religión, a idiosincrasia, a muchísimas cosas. Entonces es muy importante por eso que haya
multidisciplinariedad que nos permita acercarnos lo más posible a una verdad que sea aceptable por la mayoría de la gente, ¿no? Sí, tal Muchísimas cual. Y gracias, Alma. la inteligencia artificial toma lo que existe en Internet. Entonces, si lo que existe en Internet es una pequeña vista, es una pequeña parte del mundo, y nosotros creemos ciegamente lo que dice inteligencia artificial, solo estamos viendo esa pequeña parte del mundo. Nuestra misión desde la academia, desde la educación, es ampliar, educar para ampliar esa mirada para que nuestro mundo no sea esa pequeña porción, sino ampliar más, y eso nos va a hacer también mejor mundo, más tolerantes. Ok. Bueno, yo creo que ahora sí, ya hemos terminado y de mi parte agradecerles tanto a Marushka, a Nora, a Salma por su participación. Creo que la verdad que no solamente han inspirado a todas las chicas que están acá, o bueno, en general, creo que también a algunos varones ahí que nos escuchan, que muy bien, gracias por estar acá. Y yo creo que además, no solamente inspirar a más chicas a que realmente se unan a este grupo y estudiar o seguir el tema de las tecnologías, sino también aquellas que ya lo vienen desarrollando a empoderarse. Así que nuevamente muchísimas gracias a ustedes tres, que son unas excelentes referentes, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel internacional. De verdad las felicito por todo el trabajo que vienen haciendo. Bien, Silvia, te dejo a ti. No, más bien, gracias nuevamente, me uno a las felicitaciones y bueno, a mí me entusiasman este tipo de eventos y me entusiasma ver a tantas mujeres lideresas que se comprometen y que contribuyen a este cambio, así que yo estoy encantada, un placer haber compartido este espacio y ojalá que sean muchos más, ¿no? Entonces, nuevamente felicidades, creo que tenéis que estar orgullosa de la labor que hacéis y ese es el camino, yo creo, ¿no? Seguir con esa labor y apoyando a estas personas que nos ayudan a ir cambiando poquito a poco ese mundo sesgado, pero también ese mundo con muchas posibilidades y que gracias a estas acciones pues se empieza a dibujar un futuro quizás más equitativo, ¿no? Así que nada, muchas gracias, gracias a Estrella Moreno por acompañarnos y por supuesto Gracias. a Mariela por abrirnos el espacio, así que muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias, cuídense, hasta luego. Gracias. Gracias, Muchas Gracias. gracias. Chao, hasta chao, chao. luego. Chao.